Feliz sábado, hermanas y hermanos, todos sean bienvenidos. Que Dios, nuestro Padre Celestial, bendiga a cada uno, permita que nuestra reunión nos fortalezca espiritualmente, mentalmente. Quiero compartir con ustedes un salmo, un bello salmo. Me encantaría que puedan cerrar sus ojos e imaginarse lo que compartiré. Señor, cuán bueno es agradecerte y cantar salmos a tu altísimo nombre, anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. Amén. En este maravilloso día de sábado, agradezcamos a Dios la compañía de su Santo Espíritu en esta semana y iniciemos con el himno. Hermana, si puede compartirlo, por favor. Amén. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su voz me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Amén, hermanos. Invitamos a nuestra hermana Eugenia, por favor. Ella nos compartirá un breve testimonio. Adelante, hermanita. Buenos días, hermanitos de la amada Iglesia Redimidos. Que tengan todos un feliz sábado. El mensaje de hoy lo he titulado. ¿Me están escuchando, hermanitos? Sí, hermana, se escucha bien. Amén, claro. Gracias. Dios hila nuestros caminos. Recién cambiábamos de ciudad y yo estaba apenas comenzando a caminar porque había estado cuadraplégica por unas hernias discales
y artrosis en la columna. Las hernias eran anteriores y posteriores, lo que daba una dificultad para la cirugía, porque el médico me pronosticaba que solo podía caminar. Si quedaba bien, perdía toda la movilidad de la pierna izquierda. Entonces, nos cambiamos de ciudad, la situación económica no era buena, y justo cuando llegamos a la nueva iglesia, también llega una señora con una niña desnutrida, a tal punto que sus piernitas parecían un palito de escoba. Su talla era de una niña de 2 meses y tenía 16 meses de edad. Ella había llegado a Medellín porque su madre tenía 7 hijos de una población muy lejana, estaba apenas teniendo otro bebé, y cuando llega a ese hospital le hacen firmar al papá un papel porque la niña posiblemente moría y que dejaba a alguien a cargo. Deja a esta señora que iba a la iglesia y ella se para y dice que por favor le colaboren para poder tener la niña. Nos cuenta la historia y escucho que un niño le dice a la mamá que estaba sentado al lado mío que por favor le colabore, que se lleven la niña para su casa, y la señora le dice que no, que si la niña estuviera aliviada y pudieran económicamente llevársela, que cuando la niña estuviera mejor ella la recibía. Mi enfermedad hace que yo tenga empatía y diga, pues esto es como si yo estuviera enferma y todo el mundo dice que me ayude cuando yo ya no las necesite. Entonces me paro, hablo con la señora, le digo que me deje llevar la niña a mi casa. Vamos a mi casa, mi esposo la conoce y me dice, mi amor, yo no puedo tener esta niña, económicamente no estamos bien, su salud no es la mejor, usted ya no puede cargar cosas, escasamente puede hacerse cargo de usted misma. Eh, las niñas mías le dicen que por favor, que le ayudemos a esta bebé. Yo le digo es solo mientras se recupera. A lo último él la carga, la abraza y dice, ay, qué pesar, parece un miquito. Bueno, dejémosla pues. Nos quedamos con la niña, comenzamos a llevarla, la llevamos a un especialista. Nos dice, esta niña no tiene más de 2 semanas de vida, no se queden con ella porque legalmente se van a encartar. Yo le digo, Dios hace milagros. Y él dice, no, no, es que esto es un imposible. Esto ya no se ve en este país, esto solo se ve en el África. Esta niña se les muere. 2 semanas de vida le doy, si mucho. A la salida, yo le repito, el Señor hace milagros. A la salida no nos cobra la medicina, no nos cobra la consulta y se hace cargo del tratamiento de la niña durante un buen tiempo. Cuando comenzamos a tratar la niña, ella comienza a mejorar y casualmente yo que arrastraba una pierna también comienzo a mejorar. La niña solo permitía ser cargada, lloraba todo el tiempo, tenía una diarrea impresionante. Le digo al Señor que nunca le voy a dar alimentos de origen animal. La gente se opone a contra todo pronóstico que no, que había que darle toda clase de alimentos. Yo no le hice caso a nadie, comenzamos a salir adelante. La señora que me entrega a la niña vuelve y se la lleva cuando ya la había aliviada y se le enferma del todo. También me enfermé yo. La señora vuelve y me la entrega, la niña se alivia y vuelvo y me alivio yo. Y así nos la pasamos durante varios meses hasta que la señora decide dejarla del todo con nosotros. Un día, cuando ya la niña está aliviada caminando, la niña, sus piernitas quedan como una o sea, es gareticas, totalmente arqueadas. El especialista dice que la niña va a sufrir de enanismo y que sus piernitas, pues de pronto con un tratamiento mejoraban un poco. Conseguimos los aparatos para ella, pero la niña nunca lo soportó, lloraba, gritaba y se nos hizo una odisea. Cuando la niña se alivia, la señora vuelve y se la lleva. La mamá, que no la conocíamos, no sabemos cómo dio con el paradero de nosotros, y un día llega con la niña y nos dice, esta niña es de ustedes, yo no se las voy a quitar. Comenzamos el proceso de adopción, la niña comenzó a recuperarse en lo absoluto, nunca más hasta el día de hoy se nos volvió a enfermar, ya tiene 22 años. Les cuento, hermanos, que durante todo este tiempo no tuvimos que pedir nada para ella, pero llegamos a contarle 46 pares de zapatos, aún de ellos sin estrenar, toda clase de zapatos. Tenía un cuarto que parecía un almacén, nos daba para compartir y repartir con los otros niños. Nunca le faltó nada, nunca nos faltó nada en la alimentación, tuvo los mejores alimentos. De enanismo no tiene nada, sus piernas se recuperaron absoluto. Yo nunca volví a tener una recaída en la cama de no volver a moverme, sí las he tenido, pero no a tal punto.
La niña ahora tiene 22 años de edad, nos ha regalado una hermosa nieta. Podemos decir, hermanos, y citar el texto del Señor, Mateo 6:25, que ni aun Salomón con toda su hermosura se vistió como los lirios del campo, y que cuida de los pájaros del campo, tanto como no va más a cuidar de nosotros. Este testimonio, hermano, es para la obra y gloria del Señor. Que no desconfiemos, Él nunca nos va a dejar desamparados. Él siempre hila nuestros caminos, el por qué me enfermé, el por qué tuvimos que cambiar de ciudad, el por qué llegamos a aquel lugar. Todo fue exactamente en los tiempos que Dios había llevado. Y todo el tiempo que nosotros llegamos a preocuparnos cómo íbamos a hacer para sostener a esta niña, el Señor proveyó para ella y para nosotros hasta el día de hoy, para la honra y gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué Amén, testimonio, qué amén, vivencia, hermano. Qué lindo compartir las maravillas del amor de Dios, vivenciadas, así como la hermana Genia. Tengo certeza que muchos de nosotros conocemos o también participamos de muchos milagros. Agradecida, hermanita, por compartir su vivencia. Amén, hermanita. Ahora, Con todo cariño a ustedes por permitirle contar una historia tan hermosa de vida de nuestra hija, que ahora con nieta y todo ya podemos ver las maravillas del Señor. O sea, está al punto, les termino de contar, hermanos, lo olvidé, está el punto de esta niña y el regalo de Dios, que en el colegio, cuando los padres llegamos a nuevos colegios, los niños se paran a mirar quién es el papá de quién, y todo el mundo me relaciona inmediatamente con ella porque tenemos un parecido impresionante, más que si hubiera sido, se parece más a mí que mis hijas del vientre. Wow. así Gloria a mismo. Dios. Hermanita Bárbara, por favor, si puede hacernos una oración, por favor. Claro, Jenny. ¿No leo el texto bíblico entonces? También, hermana, el texto bíblico también, por favor. Entonces, primero el texto y después la oración, o primero la oración y después el texto. Como usted diga. Gracias. No, ahí estaba el texto. De acuerdo. Feliz sábado para todos. El texto está en Gálatas 3:24. El que pueda leerlo, pues también lo leerá en su Biblia. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a orar. El que pueda se coloca de rodillas. Oremos. Amado Dios, siempre es un privilegio acercarnos a ti. Y en este tu día santo, Señor, cuando nos encontramos para buscar tu rostro, para quedarnos ante tu presencia, rogamos que tú nos asistas con tu poder. Suplicamos que tus ángeles también nos rodeen y que en esta mañana, Señor, cuando venimos a escuchar tu palabra a través del hermano Carlos Arias, tú lo uses como instrumento poderoso para que podamos entender y poner en práctica, por tu gracia y por tu amor, lo que en esta mañana quieres enseñarnos, lo que en esta mañana quieres, Señor, que aprendamos. Amén. Abre nuestra mente y quédate en nuestro corazón para recibir tu instrucción. Oh Amén, Padre Señor. eterno, rogamos, suplicamos que nos ayudes a ser como Jesús. Perdona nuestra falta, nuestros pecados. Quedamos todos dispuestos en esta hora para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Lo agradecemos, lo suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias, Amén, hermanita hermanos. Bárbara. Gracias. Hermano Carlos, bienvenido. Hola, hermana. ¿Me ven? No. No, en serio. No me lo puedo No. creer.
Uy, qué terrible. Yo tengo la cámara encendida, no me lo puedo creer. Ahora sí me ven. No. No, 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 hermano. hermano. no, esto es impresionante. No puede ser, Marta, esto. Lo que Madre nos mía. estamos perdiendo. Pero bueno, me escuchan. A ver, yo sí que tengo Ostras, no me lo puedo creer. A ver, un Sí, momentito. hermano. Yo tengo el vídeo encendido, ¿eh? Y el audio encendido. Sí, sí, veo que el vídeo lo tienes encendido, pero no Ay, sé por qué no te yo no vemos. sé qué, Ahora qué está apagado, terrible. ahora está apagado, Sí, ahora lo has ahora lo he apagado el apagado vídeo. yo. Ahora lo he A ver, apagado yo. vuelve. Vamos a Sí. ver si ahora le doy. Espero que sí, por favor. ¿Será que Dios no quiere que nos asustemos, hermanito? Sí, es posible. Es posible. Dios Ahora sí nos lo tengo cuida. encendido. Hermanito, No, trata de ver que no Ay, le Dios haya dado mío, no me bloqueo a lo la puedo creer. cámara. Aquí Ah, me dice, mira, sí. El seleccionar la bloqueo cámara. trata de darle permiso, si tiene computadora, permiso a la cámara, porque a lo mejor se le dio un bloqueo. Ostras. A ver, configuración del vídeo. Aquí dice configuración del vídeo, ok. Proporción original. A ver. Uy. Vale, no. Supuestamente está todo activado. A ver, ahora le digo avanzado. Uy, no me lo puedo creer que suceda otra vez esto. Qué tremendo, ¿no? Vale, sí, supuestamente está todo activado. Automático. Ay, Dios mío. hermano, ¿estás compartiendo pantalla o tienes algún otro programa ¿Algún abierto? abierto? Puede ser. Yo lo estoy grabando por el OBS. Quizá, bueno, Quizás tú lo es vas a tener eso. grabado, Hermano, yo quizás estoy sí, de acuerdo Sí, con la como tú lo hermana vas a que tener grabado, escribió Marta, que sí, que si lo voy puede a, apagar salir de la sala y volver a entrar, que puede ser también el mismo sistema de Zoom. a ver, voy a ver una también cosa, podría voy a ser. apagar este programa porque yo lo grabo directamente con otro programa, pero como tú, Marta, lo vas a grabar, Sí, yo te puedo pasar la grabación. entonces no pasa nada. Voy a quitar todo esto que tengo por acá. Vale, Quizás si puedes ahora. quitarlo todo, salir y volver a entrar en Zoom y quizás así, porque otras veces sí que te hemos visto por cámara. Claro, claro, claro. Siempre es cuando predico, es que qué terrible. Vamos a ver. Vale, ahora yo he quitado todo y lo apago el vídeo, me salía como activado. Ahora lo he apagado y le vuelvo a encender. Vamos a Ahora ver. te vemos. Ahora Ahora sí. sí, hermano. Sí. Yo Muy creo que bien, era eso. Mar- si interfiere y era por vale, eso. Marta, entonces me pasó la otra vez por lo mismo, porque yo lo estaba grabando por OBS Studio Y para luego yo entonces editarlo eso, en mi canal y demás. Vale, vale, claro. perfecto. Muy bien, hermanita, qué bien. Vale. Amén. Gloria a Dios. Perfecto. Vale, pues como ha mencionado la hermana, el título es Carta a los Adventistas. Yo he obviado una partecita del título, porque quería que hubiera un pequeño factor sorpresa en el título. El título realmente es Gálatas, Carta a los Adventistas. Quería que, bueno, con esto de Carta a los Adventistas, a lo mejor esa pequeña pregunta, ¿no? Que tendríais, qué clase de cartas hacia los adventistas. Entonces, quería que tuviéramos esto en mente en el día de hoy, ¿verdad? Si daba esa pista de Gálatas, como que quitaba un poquito el factor sorpresa. Entonces, vamos a ver cómo en el libro de Gálatas se encuentra un mensaje de verdad presente, ¿verdad? Para nosotros, para el pueblo de Dios. Es en este libro donde hay una carta de verdad presente a partir de 1844. Vamos a ir viendo esto durante todo el libro de Gálatas y iré leyendo algunos textos de cada capítulo. Y vamos a ver cómo en 1888 realmente esta aplicación del libro de Gálatas hacia nosotros, los adventistas, realmente a partir de 1888 cobra más relevancia. Recordemos que en el Congreso de Minneapolis de 1888 hubo un debate entonces era el presidente, el actual presidente de la Conferencia General, Josh Butler,
y Urias Smith y otros hermanos que estaban, dijéramos, en debate con Waggoner y Jones, en este caso era con Waggoner, por una cuestión de que era una cuestión sobre la ley en el ámbito de la justificación por fe. De hecho, es el versículo que hemos leído en la lectura bíblica. Es el punto clave donde hubo este debate, en Gálatas 3, versículo 24. Y como digo yo, vamos a ver durante todo el libro de Gálatas como realmente, a partir de 1844, también hay dentro del libro de Gálatas un mensaje para los adventistas. ¿Vale? O sea, Gálatas sería un mensaje de la justificación de fe, ¿verdad? La justificación por fe, mejor dicho, para el pueblo de Dios, que sería una carta para los adventistas también. Entonces, vamos a ir viendo, mira, vamos a empezar leyendo Gálatas capítulo 1 y voy a ir leyendo, como digo, esto va a ser más que todo un estudio, más que una predicación. Entonces, si tenemos toda la Biblia delante, sería perfecto. Vale, les voy a empezar a leer el capítulo 1, lo que es la salutación. Vamos a leer, voy a leer del capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Nos dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, aquí tenemos estos primeros 5 versículos, que es la salutación de Pablo al pueblo de Gálatas, ¿verdad? De los Gálatas, de Galacia. Vamos a destacar, quiero destacar primero el versículo 1 y el versículo 3. Vemos que en el versículo 1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Jesús, sabemos que es llamado de una infinidad de formas, ¿verdad? Dentro de las Escrituras. La roca, ¿verdad? El deseado de todas las gentes, el verbo, bueno, muchísimos nombres, ¿verdad? Pero lo más común es, ¿verdad? Es Jesús, Cristo, Cristo Jesús o Jesucristo. Sabemos que cuando se menciona el nombre de Jesús, está dándole importancia a su naturaleza humana. Cuando se le menciona como Cristo, se le da importancia a su naturaleza divina. Nosotros sabemos, sobre todo los que hemos estudiado el tema de la verdad del Padre y el Hijo, de la verdadera deidad, que cuando estudiamos que Cristo tenía dos naturalezas, es cuando realmente comprendemos, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando se comprende esta noción de que tenía dos naturalezas. Entonces, como digo, Jesús es cuando se habla de Jesús en la tierra, ¿verdad? Como en la naturaleza humana, y Cristo es como la naturaleza divina. Entonces, cuando se le menciona como Cristo Jesús, resalta el aspecto de la naturaleza divina, y cuando se le menciona como Jesucristo, resalta la naturaleza de Cristo, perdón, la naturaleza humana. Entonces vemos como Pablo en el inicio, en la salutación inicial de Gálatas, está mencionando a Jesucristo. ¿Por qué hace esto? Porque Pablo siempre decía que el Evangelio, esto lo vamos a ir viendo ahora más adelante, el Evangelio, el puro Evangelio era Cristo, ¿verdad? Y solo Cristo crucificado, que no es más que el mensaje de 1888. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo se está resaltando el nombre a Jesucristo como el carácter, la naturaleza humana, ¿verdad? Y en el versículo 1 también nos dice Jesucristo y Dios Padre. Bueno, nosotros vemos que también en todas las cartas y las epístolas de Pablo, la salutación inicial como final, siempre se menciona a Jesucristo y al Padre. Solo es en 2 de Corintios, la salutación final de 2 de Corintios, que de hecho está aquí encimita del versículo 1 de Gálatas, es la única salutación que menciona el Espíritu Santo. Y siempre se menciona a Jesucristo y a Dios como el Padre. Nunca se menciona al Hijo, ¿verdad? Que empieza a haber controversia con los mismos hermanos de la Trinidad, de la no Trinidad, perdón. Siempre se menciona al Padre como Dios y a Jesucristo como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que tenemos aquí un pequeño mensaje que está en todas las cartas de Gálatas, perdón, de todas las cartas de Pablo, pero bueno.
Y el versículo 3 sería realmente la salutación, ¿verdad? Porque el versículo 1 se está presentando Pablo, que nos dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre. Y el versículo 3 sería realmente la salutación, que nos dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver ahora el versículo 6 de este mismo capítulo 1. Voy a leer, perdón, del capítulo 6 al versículo 10. Si tenéis la Reina Valera, estos versículos se subtitula, ¿verdad? Como no hay otro evangelio. Vamos a ver todo esto. Dice, versículo 6 en adelante, dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Si fuésemos ¿verdad? Veremos un poquito más adelante lo que es la justificación propia y la justificación por fe en Cristo, ¿verdad? Si no tuviésemos la justificación por fe en Cristo, en vano Él hubiese morido, ¿verdad? Hubiese muerto. El versículo 6 que acabo de leer, vamos a detallar un poquito aquí. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio que no era diferente? El verdadero evangelio que predicaba Pablo. Era Cristo, ¿verdad? Y Cristo crucificado. Vamos a ir viendo más adelante cómo esto no es más que el mensaje que se dio en 1888. Quiero leerles en el libro de las Buenas Nuevas en Gálatas, de Pagoner, un comentario bíblico que hace sobre este versículo, el versículo 6 del capítulo 1. Les leo, dice... Los gálatas estaban siendo seducidos a apartarse de Dios. Cuando se estudia un poquito la historia de Gálatas, Pablo nos dice que ellos se estaban apartando otra vez y estaban volviendo a la idolatría, ¿verdad? Por eso esa carta que le manda a los gálatas. Porque tan pronto me fui, dice, que volvieron a los rudimentos antiguos, ¿verdad? Y a la idolatría. Entonces, aquí el hermano Wagoner está mencionando el versículo 6 y nos dice, los gálatas estaban siendo seducidos a apartarse de Dios en favor de algo que les prometía vida y salvación, pero mediante otro poder distinto del que proviene de Dios. Ese otro evangelio no era más que un evangelio de hombres. Una cosa falsa es la apariencia de algo que en realidad no existe. Una máscara no es un ser humano. Así, ese otro evangelio al que estaban siendo seducidos los gálatas no era más que el evangelio pervertido, una falsificación, un engaño. No tenía nada que ver con el auténtico evangelio. Se plantea la cuestión, ¿cuál es el auténtico evangelio? ¿Es el que Pablo predicó o el que predicaban sus opositores? Tan ciertamente como Jesucristo es para nosotros el poder de Dios y no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, no hay más que un único y auténtico evangelio. Es el que Pablo predicó a los gálatas y también a los corintios. El evangelio de Jesucristo y este crucificado. Bien, el evangelio de Jesucristo y este crucificado es lo que exponían los hermanos Wagoner y Jones en las conferencias de Minneapolis de 1888. Bien, así que este evangelio no es más que el evangelio eterno, ¿verdad? El evangelio de Cristo. Bien, ahora vamos a leer, hemos estado leyendo el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 2. En concreto les voy a empezar a leer desde el versículo 15 en adelante. Capítulo 2, versículo 15 en adelante. Nos dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo.
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, aquí ya está mencionando Pablo la justificación por fe por primera vez en el libro de Gálatas. Y nos está diciendo que para ser justificados tenemos que ser justificados por la fe en Cristo. A esta justificación que menciona después dice, y no por las obras de la ley, esto sería nuestra justificación propia. Esto es lo que estaba sucediendo en el Congreso de Minneapolis, que lo iremos viendo más adelante. Se estaba debatiendo lo que se creía en la iglesia no era más que legalismo, ¿verdad? Estaban dándole mucho énfasis a la ley y el hermano Wagner y Jones empezaron a presentar un mensaje más puro que era Cristo crucificado. Así que aquí está mencionando por primera vez lo que es la justificación por fe el hermano Wagner. En el versículo 16, sigo leyendo versículo 17 en adelante. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20 que todos conocemos, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien, aquí vemos la justificación por fe. ¿Qué es lo que nos dice también? Que nosotros tenemos que estar juntamente crucificados con Cristo. Ahora, si se fijan en el capítulo 3, versículo 1, aquí es cuando va a empezar a desarrollar Pablo lo que es verdaderamente la justificación por fe, a partir del capítulo 3. Lo ha mencionado en el versículo 16 del capítulo 2, ahora en el capítulo 3, versículo 1 nos dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo se presentaba a Jesucristo según Pablo a los Gálatas? Como el Jesucristo crucificado. Y en el versículo 20 nos dice que para comprender ese mensaje, o mejor dicho, tras el resultado de comprender ese mensaje, es como quedamos nosotros juntamente crucificados con él, con la comprensión de Cristo y lo que hizo Cristo por nosotros. Es lo que se llevaba a debate en la asamblea, perdón, en el Congreso en 1888. Sigo leyendo versículo 2 del capítulo 3 en adelante. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que recibimos nosotros el Espíritu, hermanos? Por el oír con fe. Y no por las obras, no por justificación propia, por justificación por obras, sino por la justificación por fe en Cristo. Dice el versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Es decir, se comprendió, ¿verdad?, el Evangelio eterno, que era Cristo crucificado. Y dice, y ahora comprendiendo eso, vais a acabar con la carne. Esto es lo que debatió en 1888 el hermano Wagner, que volviésemos a Cristo crucificado. Versículo 4 nos dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, aquí en esta palabrita suministra, a mí me gusta no cambiarla, sino porque sería un sinónimo, pero así lo comprendemos más con la palabra imputar, ¿verdad? Que es un sinónimo. Dice, para que comprendamos un poquito de esto, dice, aquel pues que os imputa el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Es decir, por justificación propia, por la justificación por obras o por la justificación en Cristo. Es lo que nos hace comprender realmente lo que hizo Cristo en nosotros, ¿verdad? Y ahora empieza leyendo, escribiendo el hermano Pablo el pacto de Dios con Abraham, desde el versículo 6 en adelante. Nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, a Pablo su fe se le fue imputada por justicia, ¿verdad? Por la justicia en Cristo. Versículo 7 nos dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11 nos dice, y que por la ley ninguno se justificará con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bien, hermano, este versículo tan importante para nosotros. ¿Dónde se menciona de nuevo este versículo? El justo por la fe vivirá. Se menciona, ¿verdad?, en el libro de Romanos. Romanos 1:17. Se lo voy a leer. Romanos 1:17 nos dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, Romanos 1:17 fue la comprensión del hermano de Martín Lutero sobre la justificación por fe. Pero, ¿por qué él entendió Romanos 1:17? Esa fue la justificación por fe que se le dio, esa fue la verdad presente de la justificación por fe para la época de Lutero. Y la justificación por fe para el pueblo adventista fue en Gálatas 3, versículo 11, que es el que acabamos de leer. La justificación por fe que entendió Martín Lutero, la entendió en un aspecto con una mentalidad romana. Él está en el libro de Romanos, y él comprendió esto porque si se recuerdan, él era completamente romano. O sea, él dicen que murió con la sotana puesta. O sea, él no quiso abolir o estaba en contra del catolicismo. Él amaba el catolicismo, lo que quería es reformarlo. Y dicen que él, incluso comprendiendo todo lo que hizo mal la Iglesia Católica, él murió con la sotana puesta. Entonces, él comprendió la justificación por fe con una mentalidad romana y lo vio ubicado en el libro de Romanos. Y la justificación por fe que se le dio a nuestros pioneros se la dio en el libro de Gálatas. Y vamos a ir viendo esto más adelante, cómo a partir de aquí coge más consistencia todo es lo que es lo que es el libro de Gálatas como una carta hacia nosotros, hacia los adventistas. No sé si recuerdan también un comentario que hizo Martín Lutero. Él dice que él no comprendía y por tanto decía que se podía desechar un libro del Nuevo Testamento. No sé si ustedes saben cuál es. Él dijo que el libro de Santiago me parece que comenta que es como paja, dice él. O sea que básicamente está diciendo, tremendo lo que dijo, pero básicamente estaba diciendo que se podía quemar. Porque él no comprendía el libro de Santiago. Yo quiero hacer un vídeo sobre esto, lo que pasa es que quiero estudiarlo bastante porque es profundo. Fíjense, luego lo dejo como tarea en los que no han caído en esto, que lo miren. Fíjense la salutación que hace Santiago en el primer versículo. ¿A quién va destinado el libro de Santiago realmente? Y esto él no lo comprendía, porque él comprendía una justificación por fe y una verdad presente para su época. Entonces, la de Gálatas se nos dio para nuestra época. Y el libro de Santiago no lo comprendía porque está dedicado a un grupo de personas en concreto. Ya me imagino ya que he dado bastantes pistas. Bien, seguimos con el versículo 12 del capítulo 3. Nos dicen, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, para que Cristo, dice el versículo 14, para que Cristo, Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, ahora les voy a saltar, estamos en el versículo 3, perdón, en el capítulo 3, les voy a saltar al versículo 23, voy a leer del versículo 23 al versículo 27. Versículo 23, que es la lectura bíblica que ha dado la hermana, nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿verdad? Sabemos que nuestro ayo es nuestro maestro, nuestro tutor. Así que sería, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bien, ¿qué nos justifica por fe? Es Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Y dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿verdad? Bajo esa ley que a veces es una maldición para nosotros. Y versículo 26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe, hijos de Dios, perdón, por la fe en Cristo Jesús. Bien, vemos que estamos hablando continuamente, Pablo, de la justificación por fe en Cristo Jesús, que es lo que en el mensaje de 1888 se llevó a debate y hacia los hermanos. Que luego la hermana White nos dijo que el rechazo de ese mensaje fue lo más tremendo que sucedió dentro de la iglesia hasta esa época, ¿verdad? Que rechazaron al mismo Espíritu de Cristo y rechazaron al mismísimo Cristo. Bien, pues ahora aquí, hermanas y hermanos, llegados hasta aquí, que ahora vamos a entrar en el capítulo 4, si en el capítulo 1 se nos presenta un evangelio, ¿verdad? El evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio eterno, que sería, ¿verdad? El evangelio de Cristo. En el capítulo 2 se nos presenta por primera vez en el versículo 16, la justificación por fe. Y en el capítulo 3 se nos desarrolla y se nos describe lo que es la justificación por fe. Ahora en el capítulo 4, es decir, en el capítulo 3 se desarrolla lo que en el capítulo 2 nos muestra, es la justificación por fe. Si el capítulo de 3 nos desarrolla y nos muestra lo que es la justificación por fe, ahora en el capítulo 4 la Biblia nos va a mostrar el rechazo al mensaje de la justificación por fe. Esto es tremendo. Yo cuando lo estudié, esto es tremendo. Así que os voy a leer del versículo 9 al versículo 13 de momento. Voy a leer capítulo 4, versículo 9 al 14 nos dice: Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, conociendo la fe, la justificación por fe y a Cristo crucificado, ¿por qué queréis volver a esclavizaros, verdad? Con todas esas justificaciones por la ley, ¿verdad? Ese legalismo. Versículo 10 nos dice, guardáis los días, los meses, los tiempos. Es decir, aquí se está haciendo una reprensión a los Gálatas porque están volviendo otra vez a ese legalismo, a esa obra por las obras, a justificación por las obras, esas obras por la ley, ¿verdad? Pero si lo aplicamos a nuestra historia, esto es lo que sucedió en 1888, está diciéndonos Pablo. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 11 nos dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Recordemos que Pablo conocía la ley, o sea, al dedillo, como se dice aquí en España. O sea, él sabía lo que era realmente cumplir la ley por méritos propios y era un fariseo total, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que él comprendió lo que era realmente el Evangelio. Dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anunció el Evangelio al principio. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio de Cristo crucificado. Y ahora os voy a leer del capítulo 4, del versículo 21 en adelante, lo que es la alegoría de Sara y Agar. Y esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Como digo, el capítulo 4 es el rechazo del mensaje de la justificación por fe que presenta el capítulo 3. Dice el versículo 21 en adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí cuando se hace referencia a bajo la ley es como condenados por la ley, ¿verdad? Estamos bajo la ley, o sea, nos aplasta, dijéramos, ¿verdad? Nos somete. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y ahora a partir del 24 en adelante, atención hermanos, porque eso es tremendo. Dice, lo cual es una alegoría. Los hijos de la esclava, los hijos de la libre. Pues estas mujeres, voy a ir resaltando unas palabritas más, pero luego las explico.
Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. Bien, veamos, versículo 24 dice la alegoría que nos presenta. Estas son mujeres. ¿Qué son mujeres en el ámbito bíblico, en el ámbito profético? Mujeres significa iglesias, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo, hay dos mujeres, que son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es para esclavitud. ¿Qué es la esclavitud que venía del monte Sinaí? Las leyes, pero las leyes sin comprenderlas bajo el amor de Cristo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nos está diciendo que una iglesia sigue las enseñanzas, ¿verdad?, del monte Sinaí, y eso nos convierte ¿en qué? En esclavos. Dice que están en esclavitud. Y este es Agar. Y dice, porque el Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál es la Jerusalén actual, hermano? La hermana Weil dice, también la define como el Israel moderno. La Jerusalén actual, ¿verdad, hermano? Somos nosotros, el pueblo de Dios, es la iglesia adventista. Y aquí nos está diciendo que esa iglesia adventista, la mujer, que es una iglesia adventista, está en el monte Sinaí y está esclavizada. ¿Por qué está esclavizada, hermanos? Porque no se comprendió el mensaje de 1888. Tremendo. Y nos dice, nos continúa diciendo, más la Jerusalén de arriba. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? Si nos está presentando una Jerusalén en la tierra, que le llama Jerusalén actual, nosotros comprendemos que es la iglesia adventista, ¿verdad? ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? No hay otra, hermano. La Jerusalén celestial, ¿verdad? Dice, es madre de todos nosotros y es libre. O sea, la comprensión del mensaje de la justificación por fe te desata de estar en esa iglesia esclavizado con ese legalismo, ¿verdad? Y nos dice que esa iglesia, esa Jerusalén, es libre. Tremendo. Versículo 27 nos dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bien, cuando esa mujer tiene hijos, ¿verdad? Se le puede asociar a que esos hijos son los miembros, ¿verdad?, de la iglesia, ya que una mujer es una iglesia. Entonces nos dice que si hay una iglesia que esté prácticamente estéril, nos dice, tremendo lo que nos dice, regocíjate y prorrumpe en júbilo. ¿Por qué? Porque realmente esa iglesia pertenece a la iglesia libre, nos dice el versículo de arriba. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por lo tanto, regocíjate, prorrumpe en júbilo, porque esa es la iglesia de Cristo, hermanos. No es más que la iglesia y el mensaje que en 1888 se negó, se rechazó. Y Dios nos coja confesados que sigamos nosotros ese camino que se presentó bajo los hermanos Jones y Wagner, ¿verdad? Ahora les voy a saltar al versículo 30 de este mismo capítulo y el versículo 31. Nos dice, ¿más qué dice la Escritura? Tengamos en mente ahora lo que nos está haciendo la alegoría, ¿verdad? De una mujer, una iglesia esclava y una iglesia libre. Dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, a sus miembros, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede heredar una iglesia esclava con una libre, ¿verdad? Y el versículo 31 nos dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tremendo. O sea, nos está aquí enseñando Pablo una iglesia libre, la cual no quiere que sea esclavizada por aquellos antiguos rudimentos del legalismo, ¿verdad? Porque de nada nos sirve cumplir los 10 mandamientos sin el amor de Cristo. Si no comprendemos el amor de Cristo, eso no nos va a hacer a llevar a rajatabla, ¿verdad? Diciéndolo de una manera, los mandamientos. Es la justificación por fe en Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, la que nos hace cumplir la ley. Y esa iglesia tiene que ser la libre. Y dice que no debe
no heredará una esclava con el hijo de la libre. Bien, hermanos, ahora en el versículo 5, perdón, en el capítulo 5, comprendiendo un poquito ahora esto en mente, que en el capítulo 1 se nos presenta el verdadero evangelio, en el capítulo 2 nos habla de la justificación por fe, nos la presenta, el capítulo 3 nos explica qué es la justificación por fe, y el capítulo 4 nos anuncia, nos presenta el rechazo de esa justificación por fe. Ahora, teniendo eso en mente, a lo mejor antes no lo veíamos así el libro de Gálatas, voy a ir leyendo unos versículos del capítulo 5 y veréis cómo vamos asociando ya esa idea más y se comprende ese capítulo 5 de esa manera, enfocado en lo que es el mensaje de 1888 para el pueblo adventista. Les voy a leer, por ejemplo, el versículo 5, lo dicen. Pues nosotros, por el Espíritu, fe, la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Cristo. ¿Y por qué nos infunde, verdad, esa justicia? Por el Espíritu. El versículo 13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, ¿verdad? La iglesia libre, nos menciona antes Pablo, no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿es verdad? Es decir, usemos la libertad, la justificación por fe, y no volvamos a la carne, a la justificación por obras. El versículo 14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amar a Cristo, perdón, al prójimo como a nosotros mismos? Pues Cristo en nosotros, la justicia de Cristo, como nos dice anteriormente en el capítulo 2, versículo 20. Juntamente estoy yo con Cristo crucificado. Es así la única forma. Versículo 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ¿qué es lo que nos hace estar guiados? Es el Espíritu, y ese Espíritu no nos hace estar condenados por la ley. Y ese Espíritu que nos lleva, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay justificación por obras. Ahí se manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Versículo 24 y 25 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y para finalizar, os leo el versículo 14 del capítulo 6, que nos dice, y ahora con todo esto en mente, está diciendo Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme. Vamos a ver cómo este mensaje, en vez de estar diciéndolo Pablo, lo estamos diciendo nosotros para nosotros mismos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. A la cruz de Cristo voy, hermanos. Bendiciones hasta aquí este estudio, espero que les haya gustado y bueno, creo que es algo interesante. A mí me fascinó este estudio cuando lo escuché por primera vez a un predicador, empecé a estudiarlo y empecé a ver la cantidad de cosas que yo podía sacar de este libro. Es tremendo, es tremendo. Así que hasta aquí el Amén. estudio, hermanita y hermanito. Amén. Hermano, Hermanito, muchas qué, gracias. qué gratificante. Un momentito. Qué gratificante saber que somos justificados por fe y Amén. saber eso te llena de paz, te llena de gozo. Es, es algo que solamente el Espíritu de Dios puede darnos. Gracias, hermano, por dejar que Dios te utilice para que podamos percibir cuán grande es el amor de Dios. Y ahora, a la cruz de Cristo voy. Himno Amén. 267.
Cristo voy, débil, pobre y ciego soy, mis riquezas nada son, necesito salvación. Cristo, a ti mi todo doy, tiempo, amigos, cuánto soy, cuerpo y mente tuyo son, en eterna posesión. Tu promesa es mi salud, en tu sangre hallé virtud, pecador me siento hoy, pero en Cristo salvo soy. Yo confío en ti, Señor, mi bendito Salvador, y me postro ante tu cruz. Salva, oh, sálvame, Jesús. Amén. Hermanito Carlos, si puede hacernos una oración, por favor. Sí, claro que sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, hermano. Ok, oremos. Padre nuestro, eterno Señor, gracias por este santo sábado más para tu pueblo. Y así como este himno nos dice, a la cruz de Cristo voy, así que nos veamos todos contristados a seguirte. Como dice también esa canción, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. Que sigamos estos caminos que tú nos enseñas, Señor, que también con la comprensión de este gran mensaje que diste en 1888, de la justificación por fe, aún así, siendo rechazado, seamos también hermanos fieles a Él para comprender a Cristo. Cristo y solo Cristo crucificado, como Pablo nos muestra. Así que pedimos de tu bendición, que nos sigas enseñando de tu santa palabra. Alabado sea tu nombre y te pedimos bendición no por nuestros méritos, sino por todos los méritos que hiciste tú en la cruz por todos nosotros, en el nombre de nuestro amado, que es entre todos los nombres, Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Feliz Amén. Dios sábado los a todos, bendiga. hermanos. Santo sábado. Hermanos. Ah, Bendiciones. Saludos. Amén, amén. Amén. Feliz sábado, Amén. hermanitos. Sábado también para todos. Feliz Un abrazo sábado a para todos. todos. Feliz sábado, feliz sábado. Bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de la reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. amén. Gracias, hermanos. Gracias a ti, Señor, por permitir que el hermano Carlos nos comparta un mensaje tan lindo, tan gratificante. Todavía estoy buscando en mi cabeza una palabra que realmente englobe todo lo que estoy sintiendo ahora. Qué lindo. Gracias, hermano. Gracias a todos. Hermanita Genia, ¿cómo están? Gracias por participar, por compartirnos. Hermano Mar.